Hola, muy bienvenidos a este nuevo espacio de discusión e información. Antes de comenzar, por supuesto, vamos a agradecer a los dueños de la tierra donde nos encontramos. Nosotros nos encontramos aquí en Melbourne, Australia. So I would like to acknowledge that we are in Wurundjeri land for the Kulin Nation. I would like to pay my respect to the elders, past, present, and emerging. And also I would like to leave very clear that this land has never been ceded. Darle mi respeto y agradecimiento a los dueños de esta tierra, de la nación de los Wurundjeri, también del pueblo de los Kulin, que es en donde nos encontramos en este momento, por permitirnos tener esta actividad, y agradecer también a los ancestros, líderes de ahora y los que puedan surgir en el futuro de estas naciones, por darnos esta oportunidad y dejar claro que esta tierra nunca fue entregada, sino que fue invadida. Hola, gracias. Thank you, Marisol, for that, for the acknowledge of the country. And I would like to also let everybody know that this program, we will try to broadcast it on every fortnight or monthly. And the idea of this is to have a window of information about Latin America, and we hopefully can achieve that. It's a lot of work. We need to organize this podcast and record it and then put subtitles. So we will try to do the best we can to let people inform and also to improve the solidarity and support with Latin America. Hola compañero, gracias Marisol por el reconocimiento de dónde estamos ubicados en este planeta. Bueno, queríamos iniciar esta transmisión, este programa que esperamos transmitirlo una vez a la semana o cada 15 días o una vez al mes. Estamos programando una serie de eventos y actividades. Prontamente vamos a tener una reunión más amplia donde vamos a ir definiendo bien concretamente cómo va a ser este evento. Queremos bien cambiar, poner distintos moderadores, poner distinta gente que dirija estas reuniones, pero para iniciar y dar un inicio, valga la redundancia, un inicio a este esfuerzo, a esta iniciativa, queremos hacer con una introducción general, una actualización, quizás decir, de lo que está ocurriendo hoy día en Latinoamérica, y quizás dar prioridad a dos países que están enfrentando con fuerza desde el campo popular, desde el campo del pueblo originario, están enfrentando esta pandemia que hoy día nos aqueja y también los problemas del capitalismo y los problemas del neoliberalismo. En ese sentido, hay varias sugerencias de nombre para este programa. Uno de ellos es el Imperio Contraataca, ya que producto de un gran avance de los movimientos populares, de alguna forma se ha tratado de dominar e impedir que las organizaciones del pueblo y las organizaciones populares y revolucionarias puedan avanzar. Y hoy día, por eso, para nosotros es gran honor y alegría también con nosotros a dos compañeros que, disculpen que no tengamos paridad, pero bueno, desafortunadamente no lo podemos cumplir, pero para el próximo sí lo tendremos. Dos compañeros que nos han acompañado por mucho tiempo en el trabajo de la solidaridad con América Latina, y uno de ellos es Jesús González, dirigente sindical, fue miembro del Departamento de Derechos Humanos de la Central Única de Trabajadores de Colombia, y por la violencia y por toda la situación que es muy sabido lo que pasa en Colombia, él debió apelar al refugio político, y es por esa razón que hoy día está aquí en Australia por más de 10 años, cerca de 18 años, viviendo aquí en este país con dificultades para volver, pero ahí él ha estado muy presente en las actividades, muy presente en la solidaridad, y en esa razón lo hemos invitado para que nos cuente un poco, un pequeño resumen sobre lo que pasa en Colombia,
lo que está pasando en los últimos momentos en Colombia, últimos meses, últimas semanas. Y también Abner Vega, quien, como decíamos, lo invitamos a Australia a una de las primeras conferencias sobre consolidar con América Latina por allá en el año 2002. Y bueno, como decíamos, estamos contentos de tenerlo acá, el miembro de la Organización Popular, Quitando desde el Margen, que ya por más de 20, 25 años está luchando en el corazón del pueblo de Chile por construir una sociedad nueva y mejor. Y bien, en ese sentido quisiera pasarle la voz a Jesús. Él va a tener que retirarse más o menos media hora más, pero agradecemos nuevamente que esté junto a nosotros acá. Y bien, pues, Jesús, ¿cómo estamos? Bien, no, el agradecimiento es de mi parte para ustedes que están organizando este Zoom, porque nos permite a nosotros los colombianos hacer conocer realmente la tragedia social que se está viviendo en nuestro país. Inicio diciéndole que saludos muy fraternales, de verdad, fuerte abrazo para las mujeres, para los hombres que están sacando un poquito de tiempo para enterarse, informarse a nivel de síntesis, reitero, de lo que acontece realmente en nuestro país. Parto iniciando de que el asesinato de líderes sociales en el 2021 pues no ha cesado, se ha realmente incrementado. En lo corrido hasta la fecha, hasta este marzo, se han dado 36 asesinatos de lideresas, de líderes, y principalmente estos crímenes, y es lo que realmente duele mucho, sin querer decir que no duela a otros sectores, pero duele mucho que se esté asesinando bajo una barbarie a nuestros ancestros, a nuestros indígenas. Las zonas indígenas son de las más golpeadas, sus lideresas y sus líderes, por estos criminales. De igual manera se están asesinando los campesinos que luchan por la restitución de las tierras que han sido despropiadas durante años por las hordas paramilitares. Estos campesinos, en su lucha por la restitución, lo que han encontrado prácticamente es el asesinato, nuevamente el desplazamiento interno y externo, acudiendo incluso al refugio allí mismo en América Latina y en Europa. También las negritudes. Las comunidades negras están siendo fuertemente golpeadas, ante todo la zona del litoral pacífico, que su mayor población son negros, son comunidades de las negritudes que desde que escaparon precisamente de la esclavitud que se llevó a cabo en nuestros territorios de América Latina, ellos se han caracterizado por su rebeldía y ante todo por sus asentamientos y palenques en la zona del litoral pacífico y también en la zona del litoral atlántico y del Caribe. Los líderes comunales, lideresas y líderes comunales en las principales ciudades no han escapado al asesinato. Definitivamente es cruel reportar cómo se asesina en Ciudad Bolívar, Bogotá, cómo se asesina aún se continúan los asesinatos en la Comuna 13 de Medellín, cómo continúan los asesinatos en Cali, en aquellas comunas donde hay asentamientos, donde la gente vive en condiciones realmente de miseria, en Bucaramanga, en Cartagena, en Barranquilla, en Cúcuta, en fin. Es aterrador lo que se está sucediendo con los líderes y lideresas populares. Los líderes sindicales, de igual manera, se sigue reportando el asesinato de líderes sindicales, que
pues su bandera y su objetivo y su causa ha sido precisamente la mejora de condiciones de vida y de trabajo y ante todo de estabilidad y defensa de lo poco que ya queda en materia de reivindicaciones. Y digo lo poco porque cada vez salen mayores legislaciones y leyes que efectivamente arrasan con los derechos conquistados por muchos años a nivel de los obreros. Entonces, este es como el cruel panorama que se da realmente en nuestra Colombia. Como le digo, desde La Guajira, porque lo que acontece en La Guajira sigue siendo muy, muy cruel y ante todo víctimas de las multinacionales que están allí en el saqueo prácticamente de nuestros recursos. Lo que sucede desde La Guajira hasta la Amazonía, es decir, cruzando todo el país de oriente a occidente, es realmente de no creerlo de parte de lideresas y líderes y de gente democrática y progresista en el mundo que escucha esta información. No lo puede creer, pero es sinceramente lo que se está dando. Crece el número de desapariciones, de amenazas, en fin. Precisamente ahorita, hace 2 horas y media, 3 horas, acaba de suceder un atentado en Corinto, Cauca. Corinto, Cauca es en el norte de este departamento, principalmente zona habitada por comunidades indígenas. Acaba de suceder allí en la población, detonar un carro bomba y hasta ahora el balance que se ha escuchado es 16 víctimas, entre ellas algunas muy graves. Y es un golpe muy duro a la población. Es una población, Corinto es una población que ya lo decía, está principalmente habitada por comunidades indígenas y por campesinos que sobreviven incluso acudiendo a los cultivos, a los cultivos principalmente de la marihuana. Corinto es productor de marihuana, pero porque no hay otra alternativa. Definitivamente el campesino, el indígena, tiene que subsistir desgraciadamente en estos cultivos de carácter ilícito, porque repito, no hay alternativas de parte del gobierno, de parte de quien está al frente del Estado. También se reportan combates en diferentes, combates entre comillas. Lo más seguro es que se está dando esa agresión contra las comunidades que salen a hacer esos gritos de rebeldía y de protesta por lo que está aconteciendo en Corinto, y entonces se informa por los medios de comunicación de ellos, los que están en el poder, que hay combates en diferentes lugares del Cauca después de lo que fue el carrobomba en Corinto. Que realmente la situación de orden público en el Cauca se ha agravado según las informaciones de los medios. Masacres. Esto es de no creer. En lo transcurrido del 2021 se han llevado a cabo 21 masacres con 77 víctimas. Y masacres se caracteriza porque son asesinatos de más de 3 víctimas. Se han dado masacres de 9, 10, 11. Masacres incluso en estaciones policiales, como sucedió en Bogotá, que incendiaron una estación policial y no auxiliaron definitivamente a quienes se encontraban allí en detención preventiva, principalmente jóvenes, y murieron 8 jóvenes calcinados en una estación de policía de Bogotá, que es la capital de la República en Colombia. Entonces ya lo decía, en 21 masacres hay 77 víctimas. También en los anuncios ahorita recientes, en un sector minero de Caldas, en Neira Caldas más exactamente,
acaban de informar de que 20 mineros artesanales están atrapados en una mina de oro. En estos momentos está precisamente ese tipo de emergencia en Neira Caldas, que es una población, ante todo minera y cafetera, a muy poco tiempo de su capital, que es Manizales. De manera que lo que se reporta incluso y reconocido no solamente por el Estado, sino por organizaciones no gubernamentales, ONGs, que prácticamente durante este año de pandemia, o sea, de marzo del 2020 a marzo del 2021, lo que se ha caracterizado prácticamente es por el incremento de la violencia en contra de la población y en especial contra sus lideresas y líderes, y de sectores como los que ya he mencionado, indígenas, negritudes, campesinos, líderes barriales, etcétera. Eso es lo que ha caracterizado realmente, o sea, la barbarie del Estado, el incremento del paramilitarismo, aprovechando el encierro de las comunidades para protegerse del COVID-19, lo han aprovechado para el asesinato, la desaparición, etc. Y paralelo a esto, un incremento de la pandemia. En estos momentos las principales ciudades de Colombia se encuentran en toque de queda. A partir de la noche han decretado toque de queda porque ya han reconocido de un tercer pico de la pandemia. Y con justificaciones pues que definitivamente es de manejo, no es más sano, en el sentido de que prácticamente por Colombia ser fronterizo con Brasil, como Brasil está en una emergencia sanitaria increíble, y ante todo Manaus, que queda cerca de la frontera colombiana por el río Amazonas, entonces encontraron un chivo expiatorio allí prácticamente para manifestar en el sentido de que lo que está sucediendo en Colombia es la consecuencia de ser fronterizos con Brasil. E incluso aprovechan para decir de que también el incremento de esta pandemia por el lado norte es responsabilidad de Venezuela. No desaprovechan oportunidad para echarle agua sucia realmente al heroico pueblo venezolano, a su revolución bolivariana, etc. Entonces, eso es lo que está aconteciendo. Y hay un hecho allí que me parece que es importante destacar, es que ha iniciado la vacunación, pero a cuentagotas. Es una vaina miserable como lo están haciendo. Y a cuentagotas porque lo están usando de manera politiquera. No hay lugar donde efectivamente se vaya a iniciar la vacunación que no estén allí funcionarios de alto nivel del gobierno, haciendo presencia y echándose en discurso prácticamente, en el sentido de que la población tiene que agradecerle al Estado y a estos sinvergüenzas pues la benevolencia, creyendo, buscando ocultar que esa es una obligación y que los recursos invertidos en la vacuna son recursos realmente del pueblo colombiano. Son recursos de las mayorías y no recursos de las minorías, porque allá prácticamente las compañías colombianas, entre comillas, ante todo la banca, son los que están exonerados de impuestos. Allá los impuestos prácticamente recaen sobre la población colombiana, y se anuncia incluso una nueva reforma tributaria que presentan ahora después de la Semana Santa. Una nueva reforma tributaria donde van a gravar lo poco que queda de la canasta familiar con el IVA, o sea, con el impuesto agregado a elementos básicos de la canasta familiar. Otro elemento que a mí me parece que es importante destacar, reitero, a las mujeres y hombres que escuchan esta síntesis de información, es lo que está aconteciendo en la frontera norte, y más exactamente sobre Cúcuta, de la agresión que se está dando contra Venezuela de parte del gobierno colombiano, con participación, no hay duda, del Comando Sur de los Estados Unidos. Allí supuestamente lo que difunden los medios de comunicación
como el Caracol Radio y RCN Radio y otros medios de ellos, los que ostentan el poder, es que hay un enfrentamiento de las disidencias de la FARC, y por disidencias caracterizan a aquellos que nuevamente tuvieron que levantarse en armas por el incumplimiento de los acuerdos de paz que se firmaron en octubre del 2016. Entonces, algunos firmantes, inclusive el acuerdo como fue Iván Márquez, que fue uno de los que lideró las negociaciones en La Habana, tuvo que regresar nuevamente a la confrontación en razón de que estaba gestándose prácticamente la extradición, igual que Santrich y otros. Regresaron nuevamente a la confrontación y ahora los culpan de lo que se está dando en la frontera, en la agresión contra la revolución bolivariana, y ante todo con su ejército en la zona frontera, en los asentamientos y puestos militares del ejército venezolano. Lo que hay allí conversado, se los digo con toda responsabilidad, conversado, informado, desde Cúcuta hace un rato, media hora, qué sé yo, lo que hay allí es una agresión organizada de bandas paramilitares en contra del ejército venezolano y sus lugares de asentamiento de defensa de la frontera y de defensa en especial de la revolución bolivariana. Son paramilitares y los que están llevando a cabo esa agresión y los están presentando como disidencias de Gentil Duarte, argumentando que las disidencias lideradas por Gentil Duarte están peleando, están combatiendo contra las disidencias que encabeza Iván Márquez. Eso es todo un montaje de carácter táctico en el terreno militar, encaminado hacia una estrategia que es sencillamente golpear y seguramente, y no hay ninguna duda, buscar que aborte el proceso de la revolución bolivariana. Eso es lo que se está dando en estos momentos en frontera. Ayer, bueno, en la mañana para nosotros aquí en Australia, un consejo de seguridad urgente en la zona, en Cúcuta, pero eso no es más que trazando elementos porque la gente del ejército bolivariano está combatiendo muy fuerte y con participación seguramente de la población de manera directa. Entonces, es grave, yo creo que esto es necesario estar muy atento y darle mucha fuerza a la denuncia, reproducir este tipo de denuncia y llevarle como el hilo la información, porque hay manejos tácticos hacia una estrategia de desestabilizar realmente la revolución bolivariana. Eso es lo que se está dando allí, porque no lo han podido hacer de manera directa como lo han intentado de invadir por el Caribe, etc. Entonces lo están haciendo ahora a través de esto y manejando la cortina de humo de que son las disidencias enfrentadas entre ellas, o sea, las de Gentil Duarte contra las de Iván Márquez, y que están atacando puestos del ejército venezolano, cosa que hay que desvirtuar porque eso no es cierto. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, y si no me queda por reiterar el agradecimiento a las mujeres, a los hombres, en fin, a todos aquellos compañeros y compañeras que tienen una visión democrática y progresista de lo que está aconteciendo en el mundo, y particularmente la preocupación que nos debe de ocupar de lo que está aconteciendo en América Latina, porque lo que está aconteciendo en Chile, lo que está aconteciendo en Perú, lo que está aconteciendo en Ecuador, lo que está aconteciendo en Venezuela, lo que está sucediendo en Brasil, lo que está sucediendo, es decir, en todos nuestros pueblos. Realmente América Latina debe ser preocupación de nuestra parte, y ante todo lo que está sucediendo en la cabeza de playa, como así lo denominamos, de América del Sur, que es en el caso colombiano y en el caso venezolano. Hay que tener, pues, estar como muy alertas de este tipo de hechos, que no es más
termino diciendo así, que es una agresión de carácter imperialista a nuestra región. Bien, bien, Jesús. Ahora, no sé si quisieras entregar un mensaje a los compañeros de Australia que van a estar escuchando esta transmisión, en qué podemos hacer desde acá, digamos, como Grupo Solidaridad, qué podríamos hacer desde Australia en este momento. No sé. Bueno, pues yo lo que siempre he sugerido, y creo que ahora pues cobra mucha validez, es como hacerle llegar pronunciamientos, no sé, a través de videos, a través de notas escritas, en fin, otras ideas que se puedan ocurrir a las embajadas y consulados de estos países que estamos siendo víctimas de tipo de agresiones, tanto de sus gobiernos internamente como obviamente obedeciendo a políticas de carácter imperialista, en el caso de pronunciamientos frente al gobierno de Chile, que ha venido lavándose las manos, que es el más eficaz en la aplicación de la vacuna en América Latina. Pero mire ahora el disparo pues nuevamente de la pandemia. O sea, la realidad de los hechos los ponen en el lugar que les corresponde frente al manejo de la pandemia. Lo que está sucediendo en Colombia, lo que está sucediendo en Venezuela, en fin, yo creo que es importante que sus embajadas y consulados aquí en Australia sientan que aquí hay dolor por estos acontecimientos y que hay solidaridad y apoyo. El embajador de Colombia es un general comprometido en falsos positivos y crímenes de guerra en Colombia, el general Mejía. Y el tipo está ahí ya va para un año y está ahí tranquilo, relajado, lavando los dineros que se roban allá como consecuencia de la corrupción que también se ha expresado muy fuerte a través de las fuerzas militares, no solamente del gobierno de carácter civil, entre comillas, sino de las propias fuerzas militares. Y ahí está el embajador, un embajador militar aceptado, que quedaron credenciales el gobierno de Australia y está tranquilito en Canberra. Yo creo que es necesario que sienta aquí, vuelvo y le reitero, de que aquí hay dolor, hay solidaridad y que desde ese punto de vista conozca pues nuestra expresión. Esa es como la sugerencia. Ideas. Marisol, ¿tú quieres preguntar algo? ¿Cómo dice? Bueno, Marisol quiere preguntar, pues. Sí, no, yo quería, más o menos lo que dijo ya Jesús, a mí me interesa saber cómo ha sido afectado el pueblo con la pandemia, porque nosotros recibimos noticias de Bucaramanga y otros sectores en donde los empresarios no solamente abandonan sus trabajadores, sino que ni siquiera le proveen los utensilios necesarios para protegerse por el virus, y también que están utilizando el virus, ¿cierto? El coronavirus como una forma de echar a todos aquellos trabajadores que estaban sindicalizados o que eran los líderes que luchaban por los derechos de los otros trabajadores. Sí, exactamente lo que dice la compañera Marisol, eso es exacto. Yo creo que no es necesario pues reiterarlo, esa es la realidad cruda de lo que se está viviendo, a golpear los sectores que efectivamente se han caracterizado por sus luchas escudados en el COVID-19. Definitivamente. Esa es la realidad. Abner, ¿quieres preguntar algo? ¿O... ¿No? Ya. Bueno, Jesús, gracias. Y esperamos contar con usted en los próximos programas. No solo exponiendo, sino que también quizás poder coordinar algún evento en lo que viene. Para el próximo fin de semana estamos organizando un evento similar a este, más abierto, sí, para hablar sobre la prisión política y la violencia contra el pueblo y las comunidades. Un programa que va a ser parte de una marcha virtual que se está organizando desde Europa, y desde ya lo estamos invitando, y estamos invitando también a algunos compañeros desde Colombia también para que nos cuenten más sobre lo que está pasando ya en este país tan importante y bueno, que es tan significativo e importante para América Latina.
Nuevamente, gracias, Jesús, y esperamos para las próximas. Bueno, yo termino diciéndole a las mujeres y a los hombres que abrazos, mil gracias, y que pues continuaremos en estas bregas, continuaremos en estas luchas, así sean teóricas y entre los pocos que nos manifestamos acá en Australia, pero que ahí estamos y llegaremos hasta lograr nuestros objetivos. La historia, pues en el mundo así nos ha demostrado que los pueblos luchan y tienen sus logros. No hay duda en ese sentido. Muchas gracias. Gracias a ti, compañero. Bueno, te pasaste. Bien, pasemos al próximo bloque de conversación con el hermano Abner Vega, que nos va a contar un poco la visión desde allá sobre América Latina. Claro, un saludo, un abrazo fraterno, un abrazo muy grande, lleno de amor, lleno de solidaridad, lleno de fuerza, de Nehuen, como dice el pueblo mapuche en estas tierras, a todos quienes luchan por la justicia y por la defensa de los derechos de los pueblos en el mundo. Lo primero que habría que comentar respecto del panorama global es decir que en Estados Unidos hubo un cambio de gobierno, pero que en Latinoamérica tenemos ya sobrada experiencia que los cambios de gobierno en Estados Unidos no afectan grandemente los lineamientos generales del capitalismo mundial. O sea, que se vaya Bush y que entre Biden no significa necesariamente que hoy día se democratiza el capitalismo en el mundo y que hoy día hay más derechos. Ni siquiera significa que hay menos guerra, porque ya hemos visto que en algunas zonas del mundo Biden o los demócratas en general han sido mucho más guerreristas incluso que otros sectores. Son pugnas dentro de distintas fracciones de quienes mandan en el mundo, de quienes dirigen el mundo, y que tienen diferencias entre ellos, entre ellas, pero que en su explotación y dominación de los pueblos del mundo están absolutamente de acuerdo. En ese sentido, si uno analiza, si uno visiona el panorama general de América Latina, en las últimas décadas han habido como ciertos ciclos que son similares en nuestros países. Por ejemplo, hubo una seguidilla de gobiernos progresistas que ganaron los gobiernos en distintos países de Latinoamérica y que en algún momento eso comienza a revertirse con una serie de golpes blandos, de golpes mediante triquiñuelas judiciales, mediante acusaciones de corrupción, en fin, en definitiva, golpes camuflados, golpes de Estado camuflados para sacar a estos gobiernos progresistas y poder instalar nuevamente a gobiernos claramente alineados con los intereses del amo del norte. Esa vuelta en América Latina a políticas ultraliberales, a políticas del capitalismo más salvaje y rancio, favorables solo a la globalización capitalista mundial, hizo que en muchos de nuestros países en los últimos años se iniciara un ciclo de revueltas populares que incluso tocaron al propio Imperio del Norte, tocaron al propio Estados Unidos. Revueltas populares que se produjeron en Ecuador, que se produjeron en Chile, que se produjeron en Colombia, en Haití, en definitiva, en muchos países de Latinoamérica, y como digo, también algo de esto hubo en la Unión de Estados de Norteamérica, en USA. No me gusta decir Norteamérica porque cuando uno dice Norteamérica engloba también a México y a Canadá. Entonces, este es el momento que hoy día estamos viviendo en América Latina. Un momento de revueltas populares en donde estamos viendo cuál va a ser el desenlace de estos procesos, cuál va a ser el desenlace de estos movimientos
sociales que han salido a protestar con mucha energía, con mucha fuerza en nuestros países latinoamericanos. Esto todo sucede en un contexto de crisis mundial del capitalismo, y que no es solo una crisis económica, sino que es una crisis que abarca muchos otros aspectos de la vida humana y que algunos han catalogado incluso de crisis civilizatoria, porque implica aspectos financieros, aspectos comerciales, pero implica también aspectos medioambientales, implica también aspectos energéticos, implica también la esencia de la sobrevivencia de la vida humana en la Tierra. Entonces, este es el contexto general mundial de una crisis total, general. Y en ese contexto se produce además la pandemia de contagios por el COVID-19, que han servido a todos los gobiernos del mundo, a todos los estados del mundo, para aumentar el control social, para aumentar la represión contra quienes se rebelan ante las injusticias en los distintos países del mundo, y por supuesto esto también ha sucedido en América Latina. Ahora, hay ciertas lucecitas de esperanza de algunos gobiernos nuevamente de carácter progresista que están volviendo, pueden volver en América Latina. Sin embargo, yo quiero hacer una alerta, una atención, en el sentido de que, si bien es cierto, puede ser alentador, hay que tener mucho cuidado con que los gobiernos progresistas, cuando estuvieron a cargo de su estado en Latinoamérica, fueron bastante cobardes en las políticas que aplicaron. Es decir, no avanzaron para minar las bases del capitalismo, sino que más bien se dieron como a mantener ciertos equilibrios, ciertas concesiones sociales, ciertos beneficios sociales, un poco la política del chorreo, tal vez algo más de una especie de populismo nacionalista, pero no se tocaron las bases del capitalismo. Y eso favoreció la vuelta de los gobiernos neoliberales en distintos países. Eso fue lo que pasó en Chile, eso fue lo que pasó en Argentina, eso fue lo que pasó en Ecuador, en fin. La tibieza, la cobardía de los gobiernos progresistas, de Correa, de Lula, de Kirchner, etcétera, hizo que hubiera este retroceso tan grande en distintos países, lo que pasó también en Bolivia, ¿no? Entonces, el que estén volviendo nuevamente estos gobiernos progresistas, para los pueblos es, por supuesto, un alivio, pero en ningún caso es la solución. En ningún caso es la solución. No sé a qué tema les gustaría que le metiera más el diente, que profundizara un poco más. Sí, mira, como Jesús hablaba un poco de lo que está ocurriendo en Colombia, quizás hacer un paralelo con lo que está pasando en Chile, en términos de cuál es la situación actual, digamos, en tanto ya más de un año del estallido social o de la revuelta o como se llame. Perfecto, perfecto. Ya. Sí, sería una buena posibilidad hacer como ese juego, ¿no? Primero, yo señalaría lo siguiente. Yo soy muy chavista, yo soy muy admirador de la figura y del rol que jugó el comandante eterno Chávez, y tengo absoluta claridad de que Venezuela ha estado todos estos años bajo el asedio de políticas de bloqueo por parte de Estados Unidos y del imperialismo a nivel mundial. Eso quiero dejarlo muy claro. Sin embargo, hace varios años que en Venezuela hay un retroceso muy grande de las políticas revolucionarias, de las políticas sociales. Un retroceso muy grande. Y yo quisiera decir, por ejemplo, que hoy día en Venezuela se está discutiendo incluso la privatización de algunas empresas emblemáticas, como petróleo, que estaban 100% en manos del Estado. Alguien podrá decir es que es necesario para reactivar la economía, porque producto de la crisis económica el país está empobrecido, etcétera. Sin duda pueden haber múltiples explicaciones, pero yo señalaba hace un rato de que cuando se pudieron hacer los cambios profundos no se hicieron. Por ejemplo, Venezuela no diversificó su matriz energética. Por ejemplo, Venezuela no diversificó
su matriz productiva. Venezuela no aprovechó de hacer una ofensiva real, efectiva, de soberanía alimentaria. Venezuela no aprovechó la bonanza, la era de la bonanza del petróleo para poder industrializar de manera potente ese país, que hoy día no lo tendría en la debilidad en que está. Y además, una cuestión que es muy importante tener en cuenta para los revolucionarios y las revolucionarias, es que en Venezuela se cayó mucho en el personalismo. Entonces, delegar todo en la figura del líder, en la figura carismática de Chávez, le jugó en contra porque se pierde el nexo entre los dirigentes de ese proceso y las masas, los dirigentes de ese proceso y las organizaciones, porque la lealtad se transforma en la lealtad con un líder, pero no en la lealtad con un proyecto de transformaciones profundas. Y ahí hay un problema, porque hoy día hay un retroceso, insisto, en Venezuela en términos de organización, niveles de conciencia y sobre todo en las políticas que está aplicando el gobierno venezolano. Y eso se traduce incluso en persecución a organizaciones o dirigentes revolucionarios. Entonces hay que tener ojo con esa situación para matizar ciertos análisis que dicen Venezuela es revolucionaria y entonces aquí todo lo que acontece es contrarrevolucionario. Ojo, ojo, Venezuela avanzó bastante en una línea de ayuda, de profundización, de reformas sociales, pero Venezuela no hizo una revolución anticapitalista en ningún momento. Y bueno, hay un conflicto en la frontera con Colombia. Recordemos que la situación en Colombia es terriblemente compleja. Hay una gran cantidad de fuerzas militares que operan. Están los paramilitares, están los ejércitos privados de los narcotraficantes, están los ejércitos que defienden a determinados empresarios o grandes latifundistas, están las distintas fuerzas guerrilleras, que son varias, no es una como machaconamente a veces se escucha en los medios de comunicación, son varias fuerzas guerrilleras, varias, y algunas cometen algunos errores graves. Algunas de esas fuerzas guerrilleras cometen errores graves como atacar pueblos indígenas o provocar desplazamiento de población, etc. Entonces, incluso hay declaraciones en estos últimos días de algunos destacamentos guerrilleros deslindando responsabilidad de otras fuerzas políticas que han estado molestando a ciertos grupos de campesinos, etc. No voy a nombrar a los grupos, pero están las denuncias, están las declaraciones públicas y oficiales en Internet. Entonces hay que tener ojo porque los revolucionarios y las revolucionarias, cualquiera que sea el rol que estemos jugando, tenemos que tener mucho cuidado en el tema ético, en el tema moral, en el tema valórico. Y hay ciertos límites que nunca tenemos que transgredir. La defensa irrestricta de los intereses de nuestros pueblos. Eso no se puede en ningún momento transgredir. Defensa irrestricta de los intereses de nuestros pueblos. Y no a veces pequeñas triquiñuelas que permitan posicionarse mejor o defender determinadas cuotas de poder, del tipo de poder que sea, ¿no? Entonces, la frontera colombo-venezolana, que es una frontera muy extensa, actúan muchas de estas fuerzas. Fuerza guerrillera honesta, grupos un poco descompuestos en términos morales, en términos valóricos, fuerzas del ejército colombiano, fuerzas de inteligencia, fuerzas de los gringos que están en múltiples bases en la frontera colombo-venezolana, en fin. Y en el lado venezolano también. No solo en el lado colombiano, en el lado venezolano también. Hay distintas organizaciones, grupos con distintos intereses, no un bloque monolítico. No es un bloque monolítico. Y en no pocas ocasiones han sucedido incluso determinados conflictos entre fuerzas de gobierno y organizaciones populares o entre fuerzas guerrilleras de un tipo, de otro tipo, en fin. Entonces esa es una realidad que hay que un poco analizar y abrir el análisis ahí. Entonces, en medio de esta situación, las denuncias que hacía el compañero Jesús, esta brutalidad constante del capitalismo, de las élites colombianas, de cometer masacres, asesinatos contra líderes sociales constantemente, contra guerrilleros desmovilizados, en fin, esto es una práctica histórica en Colombia, es una práctica histórica, una cuestión brutal. Entonces, en ese contexto, en Colombia, de aplicación de un capitalismo salvaje, neoliberal, en fin, más encima surgen hace unos meses atrás, unos años ya, políticas todavía más derechistas, más neoliberales.
más librecambistas, más Fondo Monetario Internacional. Y son muy similares a las medidas que en algún momento aparecen en Ecuador, que impulsó el traidor de Lenín Moreno, o a las medidas que impulsó Piñera en Chile en su momento, en fin, que buscaban aplicar paquetazos económicos direccionados por el FMI, que apuntaban muchas veces a disminuir salarios, que apuntaban a equiparar el dólar con monedas locales o devaluar monedas locales, que apuntaban a pedir préstamos con intereses usureros, que apuntaban a bajar los impuestos de los empresarios, de los grandes empresarios, a facilitar los tratados de libre comercio y, como sucedió en el caso de Colombia, a afectar la seguridad social, a afectar la educación popular, la educación pública. Entonces, todos esos fenómenos que acontecieron en un minuto en Colombia y que llevó a una explosión del pueblo, a las protestas de los estudiantes, a los cacerolazos, etcétera, fue similar a lo que ha sucedido en Chile. En Chile, la continua aplicación de políticas más neoliberales de los neoliberales que ya es Chile, hizo que estallara el 18 de octubre del 2019 la revuelta. Entonces, hay una gran relación entre estos dos países. Y además, yo señalaría un último elemento, y es que en el sur de Chile, en donde habitan, donde son los territorios que ancestralmente pertenecen al pueblo nación mapuche, en el Gualmapu, en esos territorios, las políticas que ha venido aplicando el Estado chileno desde el año 2000 en adelante, no solamente Piñera, desde el año 2000 en adelante, son políticas que de alguna forma han sido copiadas, importadas por la ultraderecha chilena desde Colombia. Entonces, en el sur, en el conflicto mapuche, se habla mucho de narcodelincuentes o narcoterroristas. Hay un discurso en ese sentido. En muchos momentos se han levantado falsas acusaciones de presencia o de grupos de la guerrilla colombiana o de grupos como la ETA española, en fin. Y hoy día lo que tenemos en el sur de Chile es una militarización total, militarización con militares, ya no militarización de grupos especializados de carabineros como fue la Fuerza Especial o el Comando Jungla. Hoy día son destacamentos militares que, producto del estado de excepción decretado por la pandemia, son destacamentos militares los que están copando el sur con carros Mowat, con carros Oruga, con carros de combate de última generación y se despliegan por los distintos caminos del Gualmapu, por los distintos poblados, por las distintas comunidades, allanando, controlando, atemorizando a la población mapuche. Entonces, también hay una gran similitud en el manejo contrainsurgente que ha hecho el Estado colombiano orientado por Estados Unidos con respecto a la insurgencia y con respecto a la lucha popular en Colombia, y el manejo contrainsurgente que está haciendo el Estado chileno, también orientado por Estados Unidos, en el conflicto que tiene el Estado chileno con el pueblo nación mapuche en el sur. Sí, mira, hoy día en varios programas, en matinales, seguimos varios programas o programas en las redes sociales, se habla que quizá esta dualidad o este elemento binario entre la pugna de derecha e izquierda estaría como superado hoy día. Yo no sé qué piensas al respecto, porque muchos dicen, no, hacia la derecha, aunque la izquierda, porque también hay como una desdifusión, o sea, hay una como desfiguración de lo que ha sido la lucha, o que uno te dice, no, que quedaste en el pasado, ya si eso de izquierda y derecha ya no sigue. ¿Qué has percibido tú dentro del mundo social y político esta digamos, aceleración? Mira, yo pienso que hay un discurso interesado de parte de la derecha y de la ultraderecha en tratar machaconamente de señalar que casi no hay conflicto, que casi no hay conflicto social. Que el país está bien y que el mundo está bien, y entonces dentro de eso también tratan de despolitizar todos los discursos, volver todos los discursos técnicos, o sea, el triunfo de la tecnocracia por sobre la política, y vaciar por lo tanto del contenido ciudadano, del contenido de los derechos populares,
los discursos públicos. Y eso lleva a que ellos lo simplifiquen diciendo, no, mira, si los partidos de derecha, partidos de izquierda es una cuestión del pasado. Hay que superar esa odiosidad y esos enfrentamientos. En definitiva, lo que están diciendo es, la lucha de clases no existe. Eso es una absoluta mentira, es una absoluta falsedad. En Chile no son más de 400 individuos que son considerados súper ricos, o sea, cuyas fortunas son tan inmensamente grandes que nuestras mentes les cuesta imaginarlo. Son entre 350 y 400 individuos los que acaparan una cantidad pero sideral de la economía de este país. Y son alrededor de 6.000 los que son considerados individuos ricos. O sea, es una cantidad ínfima, ínfima de la población. Entonces, que me digan a mí que no existe lucha de clase, que me digan a mí que no existen en Chile un 80% de la población que tiene que sobrevivir día a día para poder subsistir, para poder comer, para poder alimentarse, para poder pagar un arriendo, para poder educar a sus hijos, para tener un poco de salud, y que hay un 20% de la población que vive un poco mejor y que solamente un segmento de 6.000 individuos es el que concentra la brutal riqueza de este país. Entonces, no me vengan a decir de que ese es un tema añejo, que ese es un tema... No, es un tema absolutamente actual. Ahora, otra cosa es decir que en Chile, desde el año 90 en adelante, la llamada oposición a Pinochet, la llamada concertación de partidos por la democracia, los partidos políticos que entraron después del 90 en el juego parlamentario, en el juego electoral, ellos terminaron asimilándose absolutamente a los neoliberales. Absolutamente. O sea, para cualquier ciudadano de a pie, ciudadana de a pie en Chile, es absolutamente claro que el Partido Socialista, que el Partido por la Democracia, que la Democracia Cristiana, son partidos que durante 30 años trabajaron para el empresariado, lucraron con los dineros del empresariado, ganaron millones de pesos, recibieron financiamiento para sus campañas y se mantuvieron y se hicieron parte de la élite gobernante de este país. Entonces, considero de izquierda a la concertación, o sea, a la DC, al PPD, al PS, en fin, si yo los llego a considerar de izquierda, claro, ahí podríamos decir que izquierda y derecha son lo mismo. Pero para mí, el PS, el PPD, la DC, de izquierda, nunca tuvieron nada. La Democracia Cristiana, un partido de derecha, golpista, antes del año 73, con nexos con la CIA. El Partido por la Democracia, un partido sin definición ideológica, un partido funcional al acomodamiento electoral y al cuoteo político y cuoteo de los cargos después de las elecciones. El Partido Socialista, un partido que de allendista no le queda nada. El Partido Socialista de pe a pa es un partido absolutamente neoliberal. Los dirigentes del Partido Socialista en este país por largos años han hecho declaraciones de que la economía de Chile está bien, que hay que defender la economía chilena, que hay que defender la ley como está y que hay que defender la constitución política como está. Lo ha dicho Lagos, lo ha dicho Andrade, lo han dicho los altos personeros del PPD, del PS. Entonces, si consideramos que eso es izquierda, claro. Entonces tendríamos que decir que esa izquierda, esa pseudoizquierda, es lo mismo que la UDI y RN en cuanto a la defensa a ultranza del capitalismo neoliberal, de los lineamientos de Estados Unidos, etc. Pero resulta que hay un pueblo, o hay unos pueblos en este territorio que durante 30 años, como hormiguitas, hemos estado constantemente haciendo una actividad, otra actividad puntual, escuálidas, con muy poca asistencia, en fin, pero ese pueblo jamás se vendió, jamás se entregó a los intereses transnacionales, a los intereses del neoliberalismo, a los intereses de la derecha ni de la concertación. Y ese pueblo fue el que explotó el 18 de octubre del 2019. Ese pueblo fue el que saltó del anonimato
a la palestra y dijo, oye, a mí no me representa ninguno de estos tipos. Ningún partido político, no me representan ni el Frente Amplio, ni el Partido Comunista, ni el PPD, ni el PS, ni la DC. No me representa ninguno. Los primeros días de la revuelta no había una sola bandera de partidos políticos en las protestas de las calles. Y lo que había era un constante griterío, que se vaya Piñera, que se vayan todos, no más AFP, salud digna, educación para todos y todas, de calidad, etcétera, en fin. O sea, todas las consignas que han sido postergadas por la derecha, por la concertación y por los partidos que se han ido sumando al Parlamento en los últimos años, como el Partido Comunista y el Frente Amplio, que finalmente le hacen el juego al sistema para mantener estos equilibrios y esta gobernabilidad, como les gusta ciúticamente llamar a los tecnócratas de los países, la gobernabilidad, es decir, mantengamos el país como una taza de leche, en un equilibrio aparente, llenemos a la gente de aparentes beneficios, que la gente ojalá no piense, que dependa de los políticos, que dependa de los candidatos, en fin, que vaya a votar como borregos cada cierta cantidad de años, pero que no se organice, que no proteste, que no reclame y que se dedique a trabajar. Eso se rompió en Chile. Y eso es lo que los partidos políticos hoy día tratan, y cuando digo partidos políticos me refiero a la élite, o sea, todos los medios de comunicación, todos los matinales, todo el empresariado, todos los gremios de los empresarios, todas las ONG derechistas, todos los independientes que son de derecha, la concertación, en fin, toda la élite gobernante de este país en estos últimos 30 años, o 47 años si queremos extenderlo al tiempo de la dictadura cívico-militar, toda esa élite está defendiendo el funcionamiento de ese sistema económico, político y social que hizo agua, que terminó de naufragar el 19 de octubre de 2019. ¿Por qué no ha terminado de haber un cambio en Chile? ¿O por qué no hay un cambio profundo y real en Ecuador o en Colombia o en Bolivia? Bueno, simplemente porque las fuerzas populares todavía están desperdigadas, disgregadas, todavía no hay unión. Es un proceso largo que tiene que construirse y en eso se ha estado avanzando en los últimos meses. Yo creo que no solamente en Chile, sino que en otros países también, construyendo las alianzas, fortaleciendo las organizaciones, en fin. Y este proceso de cambio constitucional que hay hoy día en Chile es un proceso de cambio constitucional por arriba. Es un proceso de cambio constitucional que no va a lograr cambios estructurales a nuestro país. Es imposible. Es imposible porque fue diseñado de tal manera, de tal forma, que fuera imposible lograr cambios profundos en una eventual futura constitución. Eso es un poco lo que yo podría señalar, haciendo como estos paralelos entre Colombia y Chile y algunas cuestiones de lo que está pasando en Chile ahora último. Perfecto, mira, nos quedan como 10 minutos de este programa y estamos preparando un programa para el lunes 15, lunes 5, que en Chile es 4, un poco para hablar de este tema y lo que queríamos denominar si votamos o no. Porque en Chile hoy día se ve una situación muy, muy compleja en términos de que, por un lado, los sectores de derecha, ultraderecha están como bien juntitos. Y por este lado, digamos, el lado popular, parece que fue muy efectivo el acuerdo del 25 de noviembre que permitió aterrizar casi todo el movimiento muy amplio opositor y que estuvo en el estallido social en Chile y que hoy día en este presente proceso constituyente o electoral o proceso, no sé cómo llamarlo, que se van a elegir constituyente para hablar de una nueva constitución, hay un sinnúmero de opiniones, que un poco distorsiona un poco. Pero bueno, eso lo queríamos profundizar en un próximo programa. Como decíamos, nos queda bien poco tiempo, pero Marisol, ¿tú querías conversar algo? ¿Sí, preguntar algo? No, solamente una pregunta, que hubo una entrevista que se le hizo a la Paola Narváez, que es la candidata del Partido Socialista, candidata presidencial, ¿cierto? En donde ella se le pregunta sobre la izquierda y la derecha, si todavía se siente esa división grande. Y ella dice que no. Ella en su entrevista dice que no, que lo importante es abordar los problemas concretos de la gente y que, te lo voy a leer textualmente, dice, no considero
que la izquierda sea ya una categoría pertinente, sostuvo ella. Dice, lo importante es abordar los problemas concretos de la gente. A mí me parece que era como el Lavín el que hablaba así, cuando entonces, siendo ella la candidata del Partido Socialista, te diga una persona nueva que yo creo que muchas personas no conocían, eh, que ahora representa al Partido Socialista y tiene esa visión, porque lo mismo que dijiste delante tú, está más que claro que sí, seguimos siendo gobernados por la derecha, porque son los más ricos, y eso se ve lo que pasó en Brasil, con Bolsonaro, con Trump, te fijas, o sea, la gente con plata sigue teniendo el poder y siguen gobernando. Lo que sí, a lo mejor la mayoría de las veces no son ellos el presidente, la persona que aparece como elegida, pero ellos están debajo, están detrás, siguen gobernando y lo han hecho desde el día uno y todavía lo siguen haciendo. Entonces, no sé, pues me gustaría saber qué piensas tú de estos comentarios de una persona que Sí, claro, supuestamente es de la izquierda. claro. Mira, para decirlo de manera muy directa, Elwin gobernó para el gran empresariado, Frey gobernó para el gran empresariado, Lagos gobernó para el gran empresariado, Bachelet gobernó para el gran empresariado, y Piñera gobierna para él, porque Piñera es empresario. Y este personaje, Narváez, esta candidata, ella es de una de esas fuerzas políticas que han gobernado todos estos años para el empresariado. Y todos estos gobiernos decían que la alegría venía para Chile, decían que gobernaban para la gente, decían que estaban con el pueblo. Entonces, discursear acerca de que es necesario discutir de los problemas reales de la gente, ellos lo vienen planteando hace 30 años. Entonces, no es ninguna novedad. Por eso que su candidatura no ha calentado a nadie, ¿eh? Su candidatura pesa menos que un paquete de cabrita, no tiene ningún peso. No tiene ninguna puntuación en las encuestas, por ejemplo, cuando le preguntan a la gente por quién votaría. Es precisamente por eso, porque ella representa, era una operadora política de Bachelet, ella representa ella representa estos 30 años de manera pero clarísima, muy, muy clara. Pero insisto que existe otro Chile, existe otro Chile, ese Chile de abajo, ese Chile de las poblaciones, ese Chile de los campamentos, ese Chile de los millones de trabajadores y trabajadoras precarizados o informales o por cuenta propia, ese Chile del campesinado que muchos añoran, de un campesinado donde los animales se mueren producto de la sequía, ese Chile donde cada vez más las tierras son invadidas por las forestales o por las grandes empresas transnacionales y las comunidades son zonas de sacrificio, con industrias contaminantes o con plantación de bosque introducido, etc. Ese Chile, el Chile sufriente que emergió el 18 de octubre del 2019, está ahí, está vivito, está coleando, pero no se ha convertido en sujeto. Entonces lo que pasó el 18 de octubre no fue que se alzó un movimiento social o que se alzó un movimiento popular, no, fue el pueblo desordenado, desorganizado, espontáneo. Por eso que es revuelta, por eso que no es insurrección, por eso que no es revolución, fue una revuelta. Y una revuelta es muy fácil de desmontar. La revuelta en Chile fue desmontada en 3 semanas. El 15 de noviembre se pactó un acuerdo desde que en la discusión participó el Partido Comunista, el Frente Amplio y todos los partidos políticos, y se pactó un acuerdo donde el Partido Comunista no lo firmó, pero sí estuvo en las discusiones previas, se pactó un acuerdo desde el Frente Amplio hasta la ultraderecha, por hacer un cambio constitucional. Recordemos que personajes de la derecha acusados de graves violaciones a los derechos humanos, como el ex ministro del Interior Blumel, hoy día son candidatos a la Convención Constituyente porque llamaron a votar a prueba. O sea, un violador de derechos humanos a cargo de carabineros matando, torturando, mutilando, hoy día es candidato a la Convención. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que fue fácil desmontar la revuelta popular porque el pueblo no está organizado, porque el pueblo no se ha transformado en movimiento, pero además porque toda la élite política de derecha, de centro, de pseudoizquierda está unida en la defensa de su república.
de esa república chilena, donde además no es plurinacional, que es autoritaria, que es oligárquica, que es desde arriba hacia abajo, etcétera, están en la defensa de esa república abstracta, pero que beneficia solamente al empresariado de este país. Yo quisiera terminar, por honor al tiempo, señalando lo siguiente, señalando que estamos a punto de llegar al 29 de marzo, en que los sectores revolucionarios de este país por décadas hemos conmemorado el Día del Joven Combatiente. Y quiero recordarlo porque los jóvenes, las jóvenes combatientes, no son solo quienes empuñan un fusil, sino que son aquellos jóvenes, aquellas personas de corta edad que durante los años 90, que durante los años 2000, que durante los años 2010, y que en la revuelta social, y que incluso previo al 18 de octubre, los secundarios, las secundarias, dieron clase y lección de dignidad, de constancia, de perseverancia, de búsqueda de organización, de movilización, de protesta, de levantar iniciativa, aunque nadie se convenciera, aunque muy pocos se convencieran de que era necesario luchar y organizarse y mantener viva la esperanza de la liberación de los pueblos. Esos jóvenes combatientes merecen un homenaje, sea que hayan sido poetas, que hayan sido cantantes, que hayan sido educadores populares, que hayan sido dirigentes, que hayan levantado un medio de comunicación, o que hayan empuñado un arma, o que hayan hecho la acción miliciana que hayan hecho. Todos los jóvenes combatientes, las jóvenes combatientes de todas estas décadas, son quienes han posibilitado la revuelta del 18 de octubre del 2019, y que hoy día está intacta la esperanza de que, a pesar de esta farsa de la constituyente, a pesar de esta farsa de la convención, igual hay sectores que nos estamos organizando en distintas coordinaciones de asamblea, en distintas coordinaciones de organizaciones, en fin, y que ya están dando señales por ahí de algunas actividades que están preocupando al poder, porque están empezando a hacer ataques selectivos hacia quienes nos mantenemos organizados. Hubo detenciones masivas en la Villa Francia hace unos fines de semana atrás, hubo detenciones masivas en Iquique y en otras partes del país a compañeros y compañeras que participan de asambleas y organizaciones de base. O sea, el poder reacciona porque hay un pueblo indómito, hay un pueblo que no le cree a la farsa constitucional, hay un pueblo que no le cree a la élite, sea la élite de la derecha o de la concertación, de los partidos políticos, no le cree, y que está empezando a darse cuenta de que hay que organizarse, que hay que levantar un pliego de demandas del pueblo, que hay que levantar un programa político y que hay que continuar luchando, y que ya vendrán nuevas revueltas, ya vendrán nuevos momentos de alza de la lucha para ir planteando nuestras propuestas, nuestras ideas y el país que soñamos para nuestros pueblos. Un saludo gigante, un saludo muy grande a la huelga de hambre que en estos momentos están llevando adelante prisioneros políticos de la cárcel de alta seguridad en Santiago, también en San Antonio, y un saludo muy grande a todos los prisioneros y prisioneras políticas, incluso los que han caído en estos últimos días, que son los que han estado ahí en la organización, en la calle, luchando en las barricadas o en los cacerolazos o en los mítines, en fin, y que están siendo detenidos y que están siendo procesados, y algunos condenados a alto cantidad de años de prisión. En el 29 de marzo, el Día del Joven Combatiente, lo que vamos a hacer es pedir con mucha fuerza libertad sin condiciones, absolutamente, para todos los presos y presas políticas de este país, sean subversivos previos a la revuelta, sean presos políticos mapuche o sean prisioneros políticos de la revuelta. Libertad absolutamente a todos los prisioneros y prisioneras políticas que hay en Chile. Muchas gracias, Abner. Realmente muy ilustrativo, muy formativo, digamos, lo que nos has entregado. Y como decíamos anteriormente, que vamos a hacer un programa especial sobre las elecciones en Chile, porque vamos a dejar la pregunta, porque mucho se dice, mucho se habla. Aquí todos los chilenos en el exterior, en Europa, en todo el mundo están hablando de esta situación, que no es menos. Es decir, bueno, ¿qué pasa si la constituyente vota el 30-40% de los chilenos y gana la derecha? ¿Va a tener una constitución al- al- a la pinta de ellos? Sí. Esa nos va a ayudar a que se califique esa constitución como derecha, etcétera.
y que nos va a ayudar a construir más con mayor fuerza, quizás para un futuro más cercano. Pero dicen, ¿y qué pasa si vota la mayoría y no gana la derecha? Bueno, esa es la pregunta que queremos hacer, porque por eso queremos decir, ¿votamos o no? Porque, bueno, esa es la idea de este programa, el 5 de Sí, es abril. un muy buen tema, es un muy buen tema que da para analizar muchísimos aspectos, muchísimas aristas, para profundizar bastante, pero yo adelanto una respuesta simple, ¿ah? Yo Ya. adelanto una respuesta simple. Creo que hay que analizar mucho, Claro. pero adelanto una respuesta simple que es la siguiente. Vaya a votar si quiere y si no quiere, no. Da lo mismo. Lo importante es organícese y mantenga la lucha en la calle, porque es lo único que va a posibilitar cambio en este país. Perfecto, Por eso es la lo que vía queremos, institucional está cerrado. ¿Ah? eso es lo que queremos profundizar, porque uno dice, no, hay que llevar a votar, así gana la oposición, El pero que bueno, quiera votar, que vote. claro, El que no está quiera todo votar, bien. que... Hay candidatos buenos, hay candidatos buenos, hay candidatos dignos, hay candidatos y candidatas coherentes, consecuentes, con buenos planteamientos. El que quiera votar por ellos, vaya a votar por ellos. Las chiquillas de la Coordinadora Feminista 8M llevan candidatos, otros movimientos populares sociales llevan candidatos. Voten por Bueno, ellos. muchas gracias. No, Marisol, gracias a ustedes. Un abrazo gracias. grande a todos quienes escuchen el programa, tanto en Australia como en otros países. Y no, para adelante nomás, y muchísimas gracias por la solidaridad.